Muy buenas tardes. Lamento no poder acompañarles en persona en este día por problemas de agenda institucional, pero con gusto estoy aquí para compartir con ustedes algunos puntos de vista relacionados con una perspectiva de salud pública en cuanto al envejecimiento saludable y con especial énfasis en el envejecimiento hepático. Luego de las excelentes presentaciones que hemos escuchado, que me antecedieron, va a ser muy fácil abordar el tema. Nos queda claro que el estado actual del reto es que las enfermedades hepáticas se han convertido en una importante amenaza para la salud y que la cara de la hepatología ha cambiado, en primer lugar, gracias a los grandes avances terapéuticos como la cura de la hepatitis C y el control razonable que ahora tenemos sobre la hepatitis B crónica. Pero por otro lado, el abuso cada vez más generalizado del alcohol, la epidemia de obesidad y la enfermedad hepática no diagnosticada o no tratada oportunamente en las poblaciones más vulnerables, por ejemplo, entre las personas mayores frágiles, son factores muy relevantes que contribuyen a acrecentar la carga de la enfermedad. Por otra parte, hoy somos muy conscientes de que enfrentamos una sindemia en la que las desigualdades socioeconómicas y de salud se combinan para afectar negativamente, por una parte, la prevalencia de la enfermedad hepática, sus desenlaces también, y mucho más aún, las oportunidades de atención. Y, por si fuera poco, la pandemia de COVID-19 ha contribuido a magnificar estos desafíos para la operación de las políticas de salud y para alcanzar una verdadera equidad en el acceso a la atención. En cuanto al envejecimiento hepático, hemos escuchado una revisión acuciosa del mismo. Me limitaré a mencionar algunos aspectos centrales que nos ocupan y que atraen cada vez más la atención de los investigadores. Conocemos mejor en los últimos años los cambios relacionados específicamente con el envejecimiento en el hígado. Sabemos que durante el proceso de envejecimiento se observan una serie de alteraciones en genes, proteínas y metabolitos, que la homeostasis oxidativa se interrumpe y esto acrecienta el estrés oxidativo, y que el número de hepatocitos poliploides, senescentes y apoptóticos aumenta como reflejo de un fenotipo senescente secretor que contribuye a acrecentar la actividad inflamatoria de bajo grado, pero de manera persistente. Además, las células estrelladas hepáticas en el hígado envejecido tienden a contener más gotas de lípido y liberan menos factores de crecimiento. Y un elemento que parece clave, además, la pérdida de las células endoteliales. Este es uno de los asuntos que merecen más atención en los últimos años al comparar la evolución, la fisiología del hígado joven y sano con el hígado de edad avanzada. En particular, estas células endoteliales nos preocupan porque son un factor de riesgo significativo al disminuir su actividad, al desarrollarse con mayor probabilidad como resultado de la afectación del transporte, por ejemplo, de la insulina, contribuyen a acrecentar la probabilidad de síndrome metabólico. Hay potenciales intervenciones, conforme entendemos mejor el fenómeno, también nos podemos aproximar al mismo desde una perspectiva ya terapéutica. Y esto es extraordinariamente interesante. Y la gerociencia, una naciente disciplina que aúna el estudio del envejecimiento con el de las enfermedades crónicas no transmisibles, ha venido alimentando la generación de conocimiento alrededor también de las condiciones que afectan con mayor frecuencia al hígado. Y conocemos mejor cuáles son los factores relacionados con la fisiología del envejecimiento que, como el metabolismo oxidativo, tienen una importante incidencia. Conocemos claramente los factores de riesgo, como la obesidad y la diabetes en particular, y sabemos que esto es más común entre las mujeres, y que hay comorbilidades que contribuyen a acelerar el deterioro, como las enfermedades cardiovasculares. Pero comienzan a aparecer en el horizonte también tratamientos potenciales, como la metformina, como el péptido agonista del receptor similar al glucagón y otros más.
La enfermedad del hígado graso no alcohólica es probablemente la entidad que más atención está atrayendo en la actualidad y que ha sido claramente menospreciada, o por lo menos se le ha prestado poca atención entre las personas de mayor edad. Esta es altamente prevalente en nuestro grupo de edad y está estrechamente relacionada además con los componentes del síndrome metabólico. Y tiene un pico de incremento del riesgo de desenlaces desfavorables entre los 60 y los 74 años. Y como sucede con otras tantas como la diabetes, como la enfermedad cardiovascular, en personas que han rebasado los 75 años sin exhibir esta anomalía, cuando la desarrollan ya en esas edades, en general los desenlaces son menos desfavorables. En este grupo de edad aún sabemos poco, pero comenzamos a entender, al menos parcialmente, algunos factores que pueden estar contribuyendo, como es la alteración de la permeabilidad del colon en particular, y sobre todo en coexistencia con obesidad. Y sabemos que es posible intervenir también a través de la modificación de ejes o de vías de señalización relacionadas en particular con el proceso inflamatorio. Sabemos también que modificando el microbioma intestinal, somos capaces de aumentar o disminuir la probabilidad de exhibir esta anomalía y de recuperar eventualmente una morfología y un funcionamiento hepáticos normales. En fin, que en general sabemos que al día de hoy que el envejecimiento es un proceso que necesita de adaptaciones en la atención médica y consideraciones específicas para el tratamiento. Con todo esto que muy breve y rápidamente sintetizado, sabemos también que como la prevalencia de la enfermedad hepática aumenta con la edad y las complicaciones relacionadas representan una fuente importante de morbilidad y de utilización de servicios, deberíamos considerarla como un tema de interés en la población de edad avanzada, en particular entre los 60 y los 75 años de edad. La importancia de las comorbilidades y la polifarmacia en la actualidad no se toma en cuenta en las guías clínicas que existen y hay controversia con respecto a qué población debe ser examinada activamente en búsqueda de la condición. En parte porque pues, no tenemos todavía un enfoque terapéutico bien definido y esto desalienta a los clínicos para buscar. Podemos esperar que cuando haya claridad acerca del abordaje terapéutico tengamos un mayor compromiso del clínico para detectar oportunamente. Por otra parte, tendríamos que trabajar también para mejorar la representación de las personas mayores en los estudios tanto mecanicistas como en los ensayos clínicos, para entender mejor esta condición y para saber si hay diferencias importantes en la respuesta a los abordajes terapéuticos en consideración. Desde una perspectiva de curso de vida, ¿cómo debiéramos abordar la enfermedad? Pues sabemos que la enfermedad precirrótica puede prolongarse entre 10 y 35 años, que una persona puede vivir con una cirrosis compensada entre 10 y 15 años, y difícilmente con una cirrosis descompensada más allá de 5 años, en donde o bien se trasplanta o bien muere. Pero estamos hablando de un lapso de tiempo que puede que puede alcanzar los 45 o 50 años desde el inicio del proceso. Si enfocamos nuestras baterías en la detección de esta condición entre las personas de 75 años, estamos llegando 50 años más tarde. Evidentemente, el enfoque de detección oportuna y las intervenciones con esta visión de curso de vida tienen que priorizarse en las etapas más tempranas de la vida o tienen que ser mucho más intensas en las etapas más tempranas de la vida, sobre todo con un enfoque dirigido a la prevención. Y desde luego necesitamos una estrategia desarrollada con esta visión, que se enfoque en la enfermedad temprana, lo cual tendría un mayor impacto en la carga de la enfermedad hepática. En México hemos avanzado en la regulación del marketing en la infancia
poco en la reformulación, pero algo de los productos nutricionales como resultado de la política pública de etiquetado que se refleja en la política impositiva. No trabajamos en particular en la regulación de precios, pero sí en la erradicación de la hepatitis C y la vacunación contra la hepatitis B. Pronto, conforme avance el conocimiento, podremos avanzar también en el desarrollo de terapias personalizadas y en el establecimiento de la vía clínica más apropiada para los casos que van siendo detectados. En suma, enfrentamos todavía grandes brechas de conocimiento que dificultan la definición del enfoque de salud pública. Lo que hasta ahora sabemos obliga a enfocarse en edades tempranas para la prevención y la detección. Es necesario entender mejor la epidemiología y los desenlaces asociados en la población mayor para mejor definir la conducta a seguir. Hoy es pertinente hacer un llamado a incentivar la investigación en el tema, en particular en la población de mayor edad. Sin más,